¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente al iniciar la semana. Es lunes, estamos a 16 de mayo. Yo soy Jonás y les doy la bienvenida a Nosotros Decimos. Esta mesa de análisis donde todos los temas tienen su oportunidad. Ayer domingo fue Día del Maestro. Y claro que en México el tema de la educación es importante. Está hasta el top. Lamentablemente la política lo oculta, la inseguridad le quita espacio, la economía lo posterga. Pero para nosotros es importante hablar de los maestros y con los maestros, y claro, de los estudiantes. Hoy le dedicamos, nosotros decimos, a la educación mexicana. Bienvenidos. Dijo Henry Adams que el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Tras casi 2 años de trabajar a distancia debido a la suspensión de clases presenciales ante la emergencia sanitaria por COVID-19, los docentes de México atraviesan múltiples retos. El principal, conseguir que sus alumnos recuperen los aprendizajes perdidos. Explicaciones entrecortadas por las fallas en la red de Wi-Fi y múltiples distractores no permitieron a los alumnos aprovechar sus clases al 100%, lo que da como resultado, según organizaciones civiles como Mexicanos Primero, un retroceso de hasta 3 ciclos escolares, sobre todo en conocimientos básicos de matemáticas y español. La pérdida de aprendizaje se vio reflejada no solo a nivel básico, también en los alumnos de bachillerato. Al reto de recuperar lo perdido durante la pandemia, se suman los cambios que la Secretaría de Educación Pública anunció recientemente: el reemplazo de los grados escolares de nivel básico por fases de aprendizaje. Este cambio comprende desde la educación inicial hasta secundaria. Además, en el nuevo plan de estudios se establece que desaparecen las asignaturas, los grados, las evaluaciones, es decir, que los alumnos se evaluarían a sí mismos y los maestros no estarían obligados a seguir el plan de estudios oficial, podrían libremente transformarlo o adaptarlo al contexto de su comunidad. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los libros de texto tendrán nuevo contenido educativo para forjar a las nuevas generaciones de niños en un contexto más humanista que permita borrar el neoliberalismo y el neoporfirismo. Y las horas de estudio dependerán del nivel escolar. En la educación inicial y preescolar serán 3 horas, en primaria habrá 4 horas y en la secundaria serán 7 horas. Entre malas y buenas, el Gobierno de México confirmó que todas las maestras y maestros de México recibirán un aumento salarial de al menos 1% este 2022, adicional al incremento base de 3.5% que perciben cada año. Serán 1.181.351 los docentes beneficiados. Quiero TV. Pues ahí lo tiene usted. Es lo más reciente. La información más fresca, la de último momento en torno del magisterio. Les digo nuevamente, bienvenidos a Nosotros Decimos. Déjenme saludar y con mucho gusto a quienes me acompañan en la mesa esta noche. Están conmigo de izquierda a derecha el doctor Miguel Ángel Pérez, académico, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y gracias por la invitación. Vamos a estar aquí para dialogar con todos ustedes. Muy amable, doctor. También el maestro Moisés Guerrero. Muchos años en la docencia, maestro Moisés, bienvenido. Usted pertenece a lo que antes decíamos era la disidencia, a la CENTE, aquí en Jalisco. Bienvenido. Gracias, Jonás, por la invitación. Aquí estamos. Y sí, disidentes de toda la vida, guerreros de apellido. Guerrero, guerrero no nada más del nombre, sino también de la actividad. Así es. Más tarde, déjeme informarle, nos va a invitar, bueno, lo vamos a invitar, estará con nosotros el doctor Manuel Moreno, académico de la Universidad de Guadalajara, y él es también un investigador de mucho tiempo sobre el sistema educativo en nuestro estado. Lo saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Muy amable, a doctor. Miguel Ángel y a Moisés, que los conozco de hace muchos años. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tiene usted. En esta ocasión, déjeme decirle que vamos a hablar de la educación, de los estudiantes, de los maestros, de la situación que se vive, de las políticas públicas, no con personas que teorizan, sino con quienes lo han vivido. Porque además, y me permito aprovechar para felicitarlos, ayer domingo, 15 de mayo, Día del Maestro, se realizó una ceremonia que encabezaron las autoridades locales, el gobernador Enrique Alfaro, el secretario Juan Carlos Flores Miramontes, además de representantes de la Secretaría de Educación Pública, y se entregaron reconocimientos a quienes le han dado una vida a los estudiantes en cualquiera de los grados de educación básica. A usted le dieron, doctor Miguel Ángel Pérez, su reconocimiento de 40 años, sí. Al maestro Moisés Guerrero, 30 años, pues así entre los dos ya suman 70. Nada más, ¿verdad?
imagínate las generaciones que hemos tenido que sacar. Todos los muchachos que han pasado por sus manos, digo muchachos en plural, porque si no me van a obligar a que diga muchachas, muchachos y muchachas. Sí, claro. Pero lo vamos a dejar así para empezar a hablar del tema. El doctor Moreno nos está acompañando a distancia. Creo que la noticia, la del día, tiene que ver con el reconocimiento que hace el gobierno federal y el incremento de sueldo. La verdad no les va a resolver la vida, no se están sacando una residencia del TEC de Monterrey, pero pues cuando menos es justicia mínima, ¿no? ¿O qué es lo que opinan ustedes sobre las condiciones laborales y sobre todo los sueldos de los maestros en nuestro país? Decíamos hace unos momentos 1.700.000, número grueso, de las personas que se dedican a formar a las nuevas generaciones en educación básica. Doctor. Sí. Bueno, la fecha del 15 de mayo es una fecha emblemática en la historia de nuestro país. Año con año se hace un ritual, porque es un ritual en donde congregan, reúnen autoridades educativas, hay reconocimientos a las personas que cumplen 30, 40 y hasta 50 años, se les da una medalla, una presea. Ignacio Manuel Altamirano, Rafael Ramírez, Manuel Pescotilla, dependiendo. Pero en paralelo esto forma parte del sistema educativo nacional, un sistema complejo, colapsado por el número de personas, pero también por la regulación entre la parte federal y la parte de los estados. Entonces, en este ritual, pues hay discursos, hay anuncios. Ayer no hubo anuncios contundentes, se anuncia el incremento salarial, que muchos maestros y maestras lo esperan, pero también puede haber reorientación de la política pública en educación. Ayer no hubo anuncios espectaculares en el sentido de que cambien las cosas. En la parte aquí del Estado hubo 3 intervenciones sindicales y 2 intervenciones institucionales, yo le llamo así. El secretario de Educación y el gobernador tuvieron una intervención, pero es un espacio de lugares comunes. Lo rescato nada más un punto para dejarlo aquí y empezar a dialogar. El asunto de esta tensión entre la parte local y con la parte federal. Hay 2 proyectos educativos que tienen que ver como trasfondo el asunto de los idearios políticos, de las ideologías. El gobierno local está afiliado a una visión, a un color más de naranja, y el gobierno federal a este color guinda. Las filiaciones, cada quien tiene aspiraciones y proyectos educativos diferentes. Aquí es Recrea, allá es la nueva escuela mexicana con la nueva versión que tenemos, que más adelante vamos a regresar a ello, en esto replanteamiento curricular para la versión 2022, que todavía no está del todo clara, que está pintado ahí como un escenario, y que la parte como más desfavorable es que arranca en agosto del 2022. Todos los cambios están anunciados para allá, y aquí hay un error del gobierno federal al reeditar formas o mecanismos como de golpe, en donde el actor principal, que fue el celebrado ayer, no tiene del todo claro lo que va a hacer, lo que le toca hacer en esta nueva encomienda. ¿El profesor? Yo aquí, los profesores, los docentes son los últimos en enterarse de estas cosas que tienen que hacer, y el sistema va a quedar, pues va a dar muestras de enrarecimiento, porque la propuesta de la reformulación curricular trae cambios de fondo serios, pero que quedan anunciados nomás, declarados. Sin embargo, la ruta de acción para hacerla operable, eso no está del todo claro. Yo lo dejo aquí en esta primera vuelta y regreso con los puntos que vayan quedando o las preguntas que nos vayan haciendo. Sí, muy bien, doctor. Si me permite, maestro, sí, quisiera dirigirme, y si es posible que tengamos esta conexión, con el doctor Manuel Moreno. Él nos está acompañando a distancia, tenemos con él una conversación vía Zoom, y lo quiero saludar nuevamente. Doctor, le reitero nuestro agradecimiento por el tiempo que nos da para estar esta noche aquí en Nosotros Decimos. Ya escuchó usted al doctor Miguel Ángel Pérez. Me gustaría mucho que desde la perspectiva que usted ha desarrollado durante años estudiando pues, el devenir del sistema de educación pública, que nos diera una pequeña evaluación después de lo que ha sucedido durante un sexenio en el que hay un elemento que no podemos olvidar, la pandemia del COVID. Eso marca un antes y un después, y seguro usted ya tiene su diagnóstico, si nos pudiera compartir. Y yo quisiera, y siguiendo más o menos en la línea, yo quisiera ubicarlo así históricamente. Creo que es muy importante, porque en estos procesos se encuentran muchas historias.
la historia de los profesores, de las instituciones, de las reformas. Ahí me ha tocado en mi vida profesional al menos 5 reformas. En todas coincido con lo de Miguel Ángel, todas han sido apresuradas. A mí me tocó formar parte como capacitador en la reforma echeverrista. Era una reforma también curricular y fondo, pero en 3 días se quiso preparar a los profesores para una reforma y creo que eso continúa. Ahora, yo que también quiero ver cuando se habla de una cuarta transformación. Yo siempre considero importante recordar las otras 3. Creo que es muy importante esto porque yo estoy convencido de que el actual sistema educativo, que ya adolece de demencia senil, ya son 100 años de la Secretaría de Educación Pública y no se renueva, pero las 3 transformaciones anteriores significaron cambios muy radicales en el. Por ejemplo, la primera reforma, que se da después de la Guerra de Independencia y en plena revolución industrial, a la que México llega ya tarde, ¿sí? Lo primero que se hace es desaparecer una universidad anticuada e inútil. Valentín Gómez Farías lo dice en esa declaración del año 1833, que cancela por inútil y por perniciosa e irreformable, o sea, ya no tenía lucha. Y así se fueron modificando. Por ejemplo, como estaba de moda la revolución industrial, entran, eso es algo que también ha adolecido el sistema educativo mexicano, siempre copias al extranjero. En este tiempo se copian las escuelas lancasterianas de inspiración inglesa, de donde mismo que llega la revolución industrial, llegan las ideas educativas, pero fueron cambios de fondo. O sea, por lo menos se da ese enfrentamiento entre la educación colonial y las nuevas ideas de principios del siglo XIX, y hay esos cambios. Luego, con todo el movimiento liberal de reforma, un gran logro fue la libertad de la educación. El hecho de que, de acuerdo como se plantea en la Constitución del 57, libertad de enseñar lo que se quisiera, de que todo el mundo puede enseñar y que cada quien puede escoger la educación que quiera. Es un concepto de libertad muy amplio, pero luego, con las siguientes legislaciones hasta el gobierno de Juárez, se establece la educación gratuita, obligatoria, laica, y con la revolución, que sería como la tercera transformación, pues se desestructura todo el sistema educativo, ¿sí? Aunque las escuelas primarias siguen organizadas casi igual que y algunas escuelas normales todavía están organizadas igual que en el porfiriato, pero en general la estructura organizacional se modifica, y sobre todo con el artículo 3, y se crea la Secretaría de Educación Pública, como primer secretario, y yo de lo que rescataría, aunque Vasconcelos después no me gusta cuando ya se mete en movimientos fascistas, ¿sí? pero como idea educativa, creo que ahí la Secretaría de Educación Pública se ha restringido, porque Vasconcelos sí entendía la educación en un sentido complejo y total, porque no eran solo las escuelas primarias, eran libros para toda la población, eran misiones culturales, eran brigadas, eran las casas del pueblo, eran bibliotecas para todos. Se entendía como educación lo de todos. En cambio, ahora las secretarías de educación se dedican solo a las escuelas. De hecho, el nombre les queda grande, debería de llamarse oficinas de control escolar, porque somos más de 120 millones de mexicanos, la Secretaría de Educación se dedica solo a los que están dentro de las escuelas, pero la educación en su sentido más amplio está abandonada. Bueno, ya ubicándonos ahorita y planteándonos en la situación de la pandemia, yo lo vería como una gran oportunidad. O sea, las grandes transformaciones educativas se han dado en momentos de crisis. Yo quisiera ver que esta crisis que hemos pasado se haya logrado aprender de que el sistema educativo, las prácticas pedagógicas, la función del docente, en general, todo el sistema educativo en su complejidad, necesita regenerarse. La epidemia nos demostró que agarró el sistema educativo sin protocolos previstos y se tuvieron que improvisar. Al final de cuentas, lo que se pudo salvar fue gracias a los profes y a las maestras, que con mucho compromiso, creatividad, mucha responsabilidad, sacaron adelante la propuesta.
Doctor. Si no era por eso, no hubiera salido mucho. Así es. Perdón si me extendí. Sí, doctor. Y si me permite, añadiría una descripción más a propósito del trabajo de los docentes durante la pandemia, la generosidad, porque no se les puede regatear nada de todo lo que hicieron. Creo que les tocó trabajar, mucho reconocimos en su momento a los doctores, a las doctoras, enfermeros, enfermeras, a todo el personal hospitalario, pero también durante la pandemia le quedamos a deber mucho a los profesores, a los maestros, a ellos y a ellas, a todos los directivos que estuvieron trabajando de a doble y triple jornada. Y bueno, pues ahí... Y a los padres de familia, sobre todo a las mamás. Yo estuve haciendo algunos estudios en este y en el nivel de preescolar, quienes salvaron la situación fueron las mamás, que fueron una especie como de interfaces humanas entre la escuela, los recursos tecnológicos y los niños de los... Así es, doctor Las Moreno. familias también se Claro. dieron cuenta de que no hay un triángulo didáctico. Que la educación tiene muchos lados y uno de esos lados es la familia. Sobre todo las mamás. Así es, doctor Moreno. Bien, pues regresaremos con usted. Ahora me gustaría escuchar también al maestro Moisés Guerrero, después de 30 años ininterrumpidos de chambearle, y sobre todo también quiero reconocerle, maestro, en particular, pues su batalla desde la perspectiva ideológica, las reuniones de grupo, los cuestionamientos, y el día de hoy, pues nos gustaría también mucho escuchar cuál es el diagnóstico que tiene usted en este punto preciso, después de escuchar al doctor Miguel Ángel Pérez, al doctor Manuel Moreno, de cómo está la educación en México. Directo y al grano. Raquítico está el incremento salarial, la verdad. Ya, Preguntaste con eso sobre el comenzamos. incremento, es raquítico. Se habla mucho sobre todo lo que los maestros hacen. Ahorita lo acaba de decir el doctor con justa razón. Los maestros sacamos adelante en esa pandemia todo porque fue cuestión de que los maestros tuvimos que actualizarnos de un día para otro, comprar computadoras si no las teníamos, una lab, tener las cámaras en casa para poder la educación a distancia, tenerla e implementar un montón de estrategias que desconocíamos y sacar adelante toda esta situación que se presentó. Sí, las palabras son muy bonitas, pero realmente el salario es pésimo. Pésimo, a pesar del incremento que dicen que va a ser escalonado y que se va a nivelar a 14,500 pesos aproximadamente mensuales, yo quiero recordarles a las nuevas generaciones que solamente tienen una sola plaza. Y la doble plaza que se generó cuando nosotros estuvimos, se generó precisamente porque ese salario era así de raquítico como está ahora actualmente. Un maestro con una sola plaza, con 14,500 pesos mensuales, no puede vivir para rentar, tener una familia, pagar los gastos, tener una computadora, pagar internet en casa, tener todo lo que se necesita, una impresora y demás para poder atender a los grupos. Y dedicarse de tiempo completo Así a su es. tarea. Entonces, están hablando mucho del 15 de mayo y del Día del Maestro y que somos los héroes, pero no hay un reconocimiento realmente a un salario profesional. Un salario profesional son 6 salarios mínimos, mínimo, y nosotros no llegamos ni a 4. Entonces, realmente, si se quiere festejar al maestro, las autoridades, tanto gobierno del estado como gobierno federal, debería de hacer eso. Y no solamente eso, yo te recuerdo que hay maestros, y lo reconocieron a nivel nacional, y lo reconoció el gobernador aquí a nivel estatal, hay maestros a los que todavía no se le paga. Se echan la bolita, que es el gobierno federal, los del estado dicen que es el gobierno federal, el federal dice, nosotros les dimos todo el dinero de FONE, y a los maestros sigue sin pagárseles. Afuera, antes de entrar al programa, platicábamos yo y Miguel de esa situación, y la verdad es que se contrata maestros de manera provisional, se tienen hasta 6 meses sin salario, y algunos renuncian y contratan a otro inmediatamente, y lo tienen de igual forma, otros 6 meses sin pagar. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Les interesa la educación? Atiendan a los maestros tenemos necesidades básicas que debemos de cubrir para poder dar a los alumnos todo lo que les hemos dado, porque a pesar de que no se les paga, muchos maestros han seguido trabajando hasta años, fíjate, sin recibir el salario de su propia, sacando de donde pueden, para comprar la papelería, lo que se requiere para atender a los alumnos. Entonces, los maestros estamos haciendo y hemos sacado siempre ese trabajo adelante. Yo tengo, no 30 años, tengo 36 años de servicio. Me jubilé en el federal con 36 años de servicio. Ahora me jubilo en el estado con 30, por eso me entregan la medalla. Y entonces, realmente esos 36 años, lo comentaba Miguel, han sido frente a grupo. No es lo mismo estar frente a grupo que ser supervisor, que ser director en alguna parte, o ser jefe de sector y decir, atiendo un montón de escuelas. No es lo mismo a estar
frente a grupo con 45 niños en la mañana, con 30 niños en la tarde y atendiéndolos a todos a pesar de todas esas necesidades que debemos de cubrir y que se olvidan los gobiernos de todas las necesidades que los maestros tenemos. Entonces, desde ahí yo pienso que si se está celebrando al maestro, se debería de celebrar por ahí, no por otro lado, ¿no? Pues, maestro Moisés Guerrero, no puedo contestarle, solamente reiterar mi reconocimiento, porque así como usted nos lo platica, pues hay 1.700.000 maestros en esta labor, siempre sacrificada a lo largo y ancho del país, en desierto, en selvas, en la sierra y en las ciudades. Voy a hacer una pausa muy breve, regresamos con el tema y algunos puntos específicos que quisiera abordar con nuestros invitados, quien nos acompaña a distancia, quienes están conmigo en el estudio. Los invito a que se queden. Les recuerdo que nuestro programa se transmite también a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Esta noche es Nosotros Decimos. Bueno, pues ya estamos de regreso en Nosotros Decimos esta noche. Les recuerdo, es 16 de mayo. Ayer fue Día del Maestro, coincidió con domingo. Pues aquí nos decía ya el maestro Moisés Guerrero. Si quieren celebrar a los maestros, hay mucho todavía que hacer. Yo quiero recuperar el diálogo con ustedes. Pues dejamos el asunto de los salarios, porque finalmente poco es muy poco. Y no hay manera de discutir eso. Ahora me gustaría que habláramos de asuntos más relacionados con la política. Antes, si me permiten, maestro Miguel Ángel Pérez, doctor, usted me exponía desde antes de comenzar el programa que hay como dos visiones sobre lo que es el proyecto educativo. Nos hablaba del mes de agosto para iniciar, que ya me parece bastante aventajado en 2022. Eso quiere decir que los primeros 9 meses pues se nos perdieron, más los otros 2 años previos de la pandemia, y que hay una visión estatal y una visión federal. Por favor, platiquemos, y con el doctor Moreno a distancia, sobre lo que se está haciendo desde la perspectiva de la autoridad, que finalmente tiene la rectoría de la educación pública, así lo dicta el artículo 3º constitucional. El Estado es el encargado de la educación en este país, y pues es el Estado el que dice, así vamos a educar a nuestros estudiantes, desde preescolar hasta que terminen secundaria. Bueno, ya se incluye la preparatoria. Pero, ¿cuál es la visión y, digamos, en palabras de ustedes, por dónde nos están llevando? Sí. Adelante, por favor. Sí. Bueno, el doctor Moreno hacía un recuento histórico. Yo digo que se va muy allá. Yo el recorte lo haría el año 1968. Este país se parte en dos, en el antes del 68 y después. Esto obliga como a reformas educativas de largo aliento. Él hablaba de las reformas. Desde mi perspectiva se ha pervertido esta figura de reforma educativa. La reforma educativa de Luis Echeverría, el intento de modernización educativa con Carlos Salinas de Gortari y esta nueva propuesta. Yo lo dejaría así. Y la política educativa o la política pública en educación es un diseño, es una confección de lineamientos, de orientaciones, de tendencias condicionadas o arropadas o influenciadas por organismos internacionales en donde se decide y se da un curso de acción. El problema es que el espacio de los diseñadores está arriba y el espacio de los ejecutores está abajo. La reforma de la política pública está mediada por instancias intermedias. Los asesores técnico-pedagógicos y los supervisores técnicos son como el colchoncito que va a permitir como bajar la racionalidad y los lineamientos. Y a veces ahí fracasan las reformas porque no hay una correspondencia entre lo que se desea hacer y lo que se hace en la realidad. Y esta iniciativa también peca de lo mismo, o sea, nuestro sistema educativo tiene un esquema vertical, de arriba abajo, en donde los de arriba deciden, diseñan, los de abajo ejecutan a partir de lo que logran entender. Y no siempre se entiende como el deseo de lo que debiera hacerse. Entonces queda muy disparatado. Bueno, y la otra contradicción está en que en aras del federalismo, por ejemplo, el gobierno local saca un proyecto al inicio de la administración, cuando anuncian la plataforma educativa, se hablaba de refundar la educación en Jalisco. Esto ya cambió, ya no es refundación de la educación, ahora es federalismo y Jalisco no se va a plegar a los lineamientos o al proyecto nacional, pero no tanto con una justificación pedagógica, sino con un capricho político del gobierno local. O sea, en el fondo hay una contradicción entre las aspiraciones políticas o los proyectos de una instancia y otra. Yo no tengo del todo claro las fronteras que dividen una decisión estatal con relación a una disposición federal, ni tampoco los puntos de convergencia. Y tal vez el gobierno federal se está abusando de esta visión
centralista, porque ellos tienen la atribución de decidir. El artículo 3º y la Constitución dicen que la rectoría educativa está en la federación. Entonces, el proyecto local se llama Recrea. Es una iniciativa educativa que más que resolver, que tiene como su corazón esto que le llaman las CAP, las Comunidades de Aprendizaje para la Vida, pero esto más que ser una propuesta seria, producto de un diagnóstico, de una necesidad, es como yo lo he publicado, es como una ocurrencia de bueno o de mal gusto, en el sentido de que ahí descansa gran parte de la iniciativa. Y sin embargo se presume de cifras, se hacen eventos fastuosos en torno a un evento anual que es Recrea, pero no tiene claro el sentido y la orientación a donde se llega. En la parte federal hay como mayor seriedad. La idea es ya no mirar a los organismos internacionales, distanciarse de la OCDE para mirar más hacia el sur de nuestro continente con una visión un poquito más latinoamericana de la educación. Se mira más a Paulo Freire que a lo que dice la OCDE. Yo no sé quién sea el ideólogo. Tal vez Reims, alguno de los, el ideólogo de la OCDE. Bueno, hay muchos, todos son así como invisibles porque ya la producción es como de maquila educativa y porque hay que someterse a estándares, a ranqueos, a disposiciones muy fuertes y la idea es recuperar la fusión escuela-comunidad y darle mayor poder, como decía Manuel Moreno, a los padres, a las madres de familia. La pandemia es un paréntesis, sí, yo le llamo a la pandemia como la larga noche y todavía nos debemos un texto donde recuperemos la experiencia, porque hay por ejemplo, ayer decía el gobernador, fuimos los primeros en suspender. Ese no fue un acierto, fue un error, porque había personas que tenían sus cosas personales en las escuelas y ya no pudieran ir por ellas. O sea, no hubo una mediación que permitiera un retiro más ordenado, más organizado, y fue un caos. Este caos de las 2 semanas que supuestamente ganó Jalisco, no, los perdimos, porque entramos en una anarquía educativa y porque no tuvimos claro el qué se debía hacer. Yo aquí le paro de nuevo para seguir dialogando. Y gracias. Déjeme plantear entonces, maestro Moisés Guerrero, porque más tarde queremos también preguntarle al doctor Manuel Moreno. Yo quisiera tratar de interpretar lo que los simples mortales, no los docentes, luego pensamos de la educación. Me parece, y por favor corríjanme si me equivoco, que a nuestros estudiantes de primaria y secundaria les quisiéramos pedir habilidades en su idioma, que sepan leer y hablar de lo que leen, que sepan matemáticas elementales, que tengan conocimientos y práctica de álgebra. Ni siquiera les pedimos más. Y si es posible, pues a lo mejor nociones no rudimentarias, un poquito más avanzadas de un segundo idioma. Ya no hablo del inglés, de un segundo idioma, porque eso nos permitiría tener estudiantes en el nivel secundaria, pues que ya estarían más preparados para enfrentar una competencia permanente que es la vida cotidiana y más en un mundo globalizado, que creo que eso pues no lo podemos revertir. Es más, me pregunto si sería deseable revertirlo, pero la realidad es a la que se enfrentan nuestros estudiantes. Las cosas como las vemos hoy todos los días es que los muchachos no leen en español, no conocen su idioma, difícilmente pueden tener nociones de matemáticas y mucho menos de una segunda lengua, cualquiera que ésta sea. ¿Es eso posible o estoy soñando, maestro Moisés Guerrero? Pues es un sueño, Jonás, porque la verdad es que mientras que la política educativa siga siendo una política partidista, esto va a darle al traste todo el tiempo. Sexenio a sexenio a los maestros nos toca vivir modificaciones a planes y programas, modificaciones a libros de texto, modificaciones a contenidos. Y entonces los que tenemos que estar adaptando siempre todas esas situaciones son los docentes. ¿Por qué? Porque en los libros de texto vienen con error. No sé si recuerdas que vienen con error. ¿Cómo no? En los programas, los últimos programas que sacaron, no coincidían los libros de texto con los programas de estudio. Y entonces, ¿quién hace los ajustes? Los docentes. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar su programa, pero trabajar con sus libros de texto. Y entonces los maestros tenemos siempre que hacer adaptaciones y buscar la manera de sacar adelante a nuestros alumnos. Todos los programas que se implementan vienen del extranjero. Estamos nosotros, dijo la India María en una película por ahí, esas son gringaderas. Porque la verdad es que vienen todo del extranjero y buscan programas que en otros países
desarrollados han funcionado, pero aquí no los tenemos. Dicen, es que viene de Finlandia ese programa. Sí, pero Finlandia tiene 12 alumnos el maestro, y si tiene 15 le pagan por esos 3 más que tiene el maestro una cantidad extra. Y entonces son programas muy diferentes cuando nosotros tenemos 45 niños metidos en el aula de primer año, de segundo, tercero hasta sexto año. Yo estoy hablando del nivel de primarias, porque en las secundarias los maestros tienen incluso hasta 170 o 180 o 200 alumnos que tienen que calificar. Entonces, todas esas situaciones, los que están haciendo los planes y programas ni siquiera se enteran de esa situación. Sí, son investigadores y a lo mejor son muy teóricos y demás, pero la realidad siempre va a superar esa teoría. Y mientras ellos no se bajen a conocer las comunidades rurales, yo trabajé cerca de 14 años en comunidades en las que estuve como maestro unitario o bidocente, un solo maestro con los 6 grados, o 2 maestros, uno con 3 grados, otro con los otros 3 grados. Y esas cosas las desconocen. Y sin embargo nos piden que respetemos ese plan y programa y que lo saquemos adelante y que terminemos los libros de texto. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ahora el gobierno del Estado se pone, digo, por eso son políticas no educativas, sino políticas partidistas? El gobierno del Estado dice, nosotros vamos a llevar nuestro plan y esto es lo que vamos a hacer. Las CAP viene de un plan que se sacó en Barcelona y simple y sencillamente no, ahora nosotros no podemos respetar lo que viene del gobierno federal porque el gobierno del Estado nos impone otra cosa, pero sin embargo nos llegan los libros del gobierno federal y nos llegan incluso las guías del gobierno federal y entonces el gobierno estatal nos dice, ah, no, pero eso no vas a hacer, tienes que hacer esto. Y entonces nos meten en un dilema en el que nosotros tenemos que tratar de conjuntar tanto lo federal como lo estatal para poder sacar adelante nosotros, lo que nos presentan. Y entonces esas situaciones siempre las vivimos quienes estamos frente a grupo y a quienes nos toca aplicar todas estas tonterías, porque la verdad es que hay muchas cosas más importantes que cuando empezamos a entender, yo empecé a darme cuenta que realmente mis alumnos necesitaban otras cosas y empecé a darle esas cosas, pero viene después el director y me exige, es que tienes que llevar este programa. Ok, le voy a cumplir con esos contenidos, pero permítame avanzar en esto, porque nos mandan a hacer un diagnóstico y sí, encontramos nosotros ahora con la pandemia, vamos a encontrar grupos completamente rezagados, niños que están ya en 4º año y no saben leer todavía. A mí en 6º año me llegaban alumnos sin leer. ¿Y qué hacía yo? Pues entonces hago mi diagnóstico. Aquí está mi diagnóstico, profe. ¿Cómo voy a meter estos contenidos? Tengo que empezar yo a enseñarle a leer y escribir al niño para después empezarle a meter los contenidos básicos que debemos de tener, por lo menos para que el niño pueda valerse por sí mismo. Bien, maestro, si me permite, tenemos al doctor Manuel Moreno, seguimos con él a distancia. Doctor, ante esta realidad, ¿cuáles, digamos, las posibilidades a las que podemos apelar? Porque luego nos venden muchos mitos, que si los japoneses... Toda esa información como para ponerse uno muy triste, como que parece que no hubiera solución, uno muy pesimista. Pero a mí por eso, a propósito de lo que mencionaba Miguel Ángel Freire, yo creo que aquí es donde hay que tener una actitud crítica, pero al mismo tiempo una conciencia formativa y activa. O sea, ser crítico, pero tener propuestas y trabajar porque esas propuestas salgan adelante. Ahora, yo me permitiría, por ejemplo, las políticas, cuando uno va a analizar las políticas educativas todos estos cambios educativos, hay que verlos de manera integral. Por ejemplo, la reforma pasada fue más bien como una reforma curricular y laboral. Pero la política no solo es eso, la política implica las leyes, implica el manejo del presupuesto, la orientación social de la propuesta educativa, la fundamentación científica, la gestión organizacional. Y en eso a veces se ven pocos cambios. Yo insisto en que hace falta así como cambios como mucho más de fondo. Yo hasta parece que exageraría, pero de datos que ahorita de lo que decían, yo conozco una maestra áreas sociales que atiende más de 400 alumnos. En una investigación que hicimos durante la que trabaja en diferentes escuelas como de 40 y 50 alumnos en cada grupo. Y siguiendo con lo que parece una exageración, yo también conozco casos de maestros que tienen que hacer contratos mensuales, que le dan un nombramiento cada mes. O sea, de por sí, la burocracia de la Secretaría de Educación Pública es muy lenta, como que, exageradamente burocratizada, para sacar un nombramiento que a veces a nosotros nos tocó hacerlo por toda la vida a veces, pero
personas que tienen que hacer todo ese trámite cada mes para que les actualicen el salario. Yo creo que habría que ver cómo es necesario como regenerarlo. Yo vería en relación con lo que dice Moisés, ¿sí? Esta fragmentación del sistema educativo nacional, en que el gobierno federal tiene una propuesta y el Estado otra, y además la mala manera de entender el federalismo. A veces la federalización se entiende como centralización, como que el gobierno federal debe hacer todo. Y cuando federalismo significaría ponerse de acuerdo a las políticas nacionales, que para eso es el Senado, ese 128 gentes que tenemos, de las cuales solo se necesitarían 32, es para ponerse de acuerdo en lo que sería nación y lo que correspondería a cada estado. Y puede haber esa congruencia. Yo creo que se debe de buscar esa congruencia entre incluso la Constitución, hasta el municipio. El municipio también tiene funciones educativas. Pero sí hace falta claridad, entendimiento, conciencia y aceptación de lo que corresponde a cada nivel. Estado, al municipio, a la federación. Ahora, no olvidemos que muchas de las ideas innovadoras que han llegado a Jalisco no se generaron en Jalisco. Por ejemplo, el Instituto Federal de Magisterio, que duró desde los años 40 hasta los 70, la formación de profesores de Jalisco trajo muchas ideas nuevas. La Universidad Pedagógica Nacional, cuando era nacional, ya después con la fragmentación que hicieron, entregaron un pedazo a cada estado, pero yo recuerdo, la Universidad Pedagógica Nacional había academias nacionales por cada uno de los campos de formación. Doctor. Y llegaron muchas ideas nuevas que transformaron las prácticas pedagógicas. Doctor Moreno, perdóneme, doctor, la interrupción. Me indican en producción que tenemos que hacer una pausa. Le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Nosotros Decimos. Si me permite, dejamos abierta una segunda invitación y nos quedamos con los conceptos que nos compartió. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, es el doctor Manuel Moreno, catedrático de la Universidad de Guadalajara, investigador de lo que es el sistema educativo nacional. Tengo que hacer este corte, es muy rapidísimo, quisiera regresar para tratar con nuestros invitados aquí en el estudio algún par de temas antes de que el tiempo nos aborde y ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Este es el último bloque de Nosotros Decimos. Hablamos de los maestros, del sistema educativo, del Día del Maestro y de la situación de los alumnos. Me voy a robar unos 30 segundos. Después de haberlos escuchado, de escuchar al doctor Manuel Moreno a distancia, me queda claro que la situación laboral para los maestros es injusta. Punto. Injusta con mayúsculas. Me queda claro que la infraestructura no alcanza, que los alumnos son víctimas de nuestro sistema educativo y que hay muchísimas cosas que podríamos hacer, pero lo mismo dijimos hace 20 años, o lo pudimos haber dicho hace 40. Siempre vamos atrás. Además, añado, hay una serie de mitos que consumimos sin ponerles ningún pero, que si la educación en Japón, que si la educación en Finlandia, que si los estadounidenses. Bueno, en fin, admiramos sin hacerle ningún cuestionamiento a otros sistemas educativos, dan resultados. Por ejemplo, nos presentan el caso de Corea, que hace 50 años estaba por debajo de los niveles mexicanos en cuanto a desarrollo, economía y otras materias, y hoy nos superan por mucho. Insisto, son mitos, pero ahora por favor regálenme, maestros, ustedes que son especialistas, sobre todo pensando en nuestros televidentes, que sí podemos hacer, que sí podría hacerse. De entrada me caso con el principio que ustedes nos dijeron. Quisiera que los maestros en México fueran como los coreanos, súper bien pagados, muy exigidos, pero sin ninguna bronca para su sustento y sus necesidades. Dijeran, yo soy maestro y me friego, pero me pagan muy bien. Ojalá que así fuera. Pues, al menos es un sueño. Ustedes digan. Sí, bueno, los maestros y las maestras están en medio entre las ideas pedagógicas y la política. Y ellos son los que tienen que tomar decisiones. Y Moy lo decía muy bien. Pero estas decisiones a veces no son muy validadas o bien acertadas, porque estos márgenes de autonomía, de decidir desde la práctica y en contexto, son mal vistas porque hay una imposición de la política de planes y programas de estudio. Y estamos ante escenarios complejos en donde hay una reconfiguración.
los datos ya no nos ayudan mucho porque la sociedad ha cambiado, o sea, estamos en la sociedad de la información y todavía los aprendizajes básicos o el desarrollo de competencias básicas pues ya no ayudan. Tenemos niños y niñas sobreinformativizados que cuestionan lo que se hace en el aula. Entonces, los docentes que están en medio deberán tener mayor visibilidad, un mayor y mejor empoderamiento para tomar decisiones. De ahí que las decisiones de política educativa sería darle más poder a la escuela, más poder al colectivo, en donde decidan ligados al contexto. Pero yo también quiero rescatar la importancia de recuperar un nuevo vocacionismo, porque yo no estoy de acuerdo, y voy a decir algo que va a ser muy fuerte. El incremento salarial nunca ha sido bueno, o sea, los maestros siempre han sido mal pagados y así va a seguir, pero el compromiso social que tiene para las comunidades, esto deja de lado. O sea, la CETERA, el organismo sindical de Argentina, cuando pide un incremento salarial, sí, queremos esto, pero nuestro compromiso es que va a mejorar la calidad educativa de niños y niñas. O sea, habría que tener un impuesto especial para la capacitación de los docentes, porque todos los cursos, toda la política de actualización no sirve. No ha servido porque llega de afuera. Los maestros y las maestras no aprenden así. Entonces, este nuevo vocacionismo implica rescatar la mística, la entrega, el compromiso con la comunidad. Moy, cuando fue maestro unitario, maestro bidocente, esta es una locura, y el 40% de las escuelas en el país son así. Y entonces esto no está más que en las estadísticas, pero los relatos, las narrativas de la vida cotidiana, eso poco se conoce. Entonces, este nuevo vocacionismo implica, sí, yo te pido mejor incremento, mejores condiciones de trabajo, pero mi compromiso profesional es dar esto a cambio. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo no estoy de acuerdo en que así va a seguir. Va a seguir mientras los maestros no seamos capaces de salir y defender lo que realmente nos merecemos, un salario digno. Mientras los maestros sigamos en la escuela solamente pensando en que tenemos solamente que atender a los alumnos, que si salimos nos van a descontar un día, que si el director me va a regañar y demás, nunca vamos a poder conseguir un salario digno. La verdad es que el maestro se merece ese salario, no solamente digno, sino aún más allá del digno. ¿Por qué? Porque realmente siempre sacamos el trabajo adelante. Yo en mis 36 años de servicio he visto maestros que realmente a veces no tienen razón de ser, pero son muy pocos, Jonás. La gran mayoría de maestros se la rajan en el aula, caminando hasta sus localidades para atender a veces a 20, a 30 niños que están alejados por completo, que no tienen ni agua potable, ni luz, y aún así los maestros están ahí presentes y enseñándolos a leer y escribir, y con unas características carentes, pero siempre sacando adelante a sus comunidades. Entonces, esto de que nuestros salarios así deben de seguir o así van a seguir, va a ser mientras los maestros no sepamos luchar para poder conseguir ese salario. Yo pienso que los gobiernos implementan a veces programas que son buenos. Enciclomedia a mí me pareció excelente cuando empecé a entenderle a usarla. ¿Qué pasa cuando empiezo a entenderle y ya la empezaba a usar? Nos quitaron Enciclomedia. Entonces, digo, los docentes siempre cuando apenas estamos encarrilándonos en todo lo que nos metieron, dices, bueno, ya la empecé a entender, ya me está gustando estas actividades, estas estrategias que pusieron aquí, están bien. Resulta que llegan y me dicen, se acabó, viene otro programa. Entonces, no nos dejan darle un seguimiento. Los docentes sacamos siempre adelante y con la frente en alto, te lo puedo asegurar, en todas las comunidades, en todas las escuelas, en las que tienen y en las que no tienen, porque hay algunos que sí tienen aquí en la zona metropolitana de todo, ¿sí? Pero todos sacamos adelante esa situación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que realmente a los maestros nos dejen esa libertad y que no nos estén coartando y nos estén simple y sencillamente señalando con el dedo de que no estamos yendo. En una ocasión, yo te narro esto así, un supervisor me dijo, no estás yendo a tu comunidad porque falté como 3 días. Falté porque estaba esperándolo para que me firmara un documento que me tenía que firmar y él era el que no venía a su oficina. Y le dije, vaya a la escuela y dígale a los padres de familia que me va a sancionar porque no estuve 3 días. No quiso ir a la escuela porque los padres de familia estaban completamente conmigo. Yo trabajaba en ese tiempo en una sola plaza y sin embargo les estaba trabajando en doble turno porque era escuela unitaria y estaba trabajando primero, segundo y tercero en la mañana, cuarto, quinto y sexto en la tarde, dando mi tiempo sin un salario de más.
Entonces, todos los maestros, te digo, eso es mío, pero todos los maestros han hecho muchísimas cosas en beneficio y todos tenemos el orgullo de decir, nos encontramos a un niño que tuvimos hace 20 años y me dice el niño, soy ingeniero, profe, ¿cómo está? Y ellos sí se acuerdan de nosotros, porque nosotros ya no nos acordamos, ya están muy cambiados, barbones y bigotones igual que uno. Y entonces, esa es la gran satisfacción del maestro, el poder ver que a unas generaciones y a otras que pudimos sacar adelante, se superan. Y algunos no se superan, porque en una ocasión me tocó encontrar a un niño que tuve en primer año en una comunidad rural y sigue siendo campesino, pero me dice, siembro mis tierras, profe. Y era bien listo el niño y me dio un abrazo, hasta me hizo llorar, porque me dijo, yo a usted lo quise como un padre. Esas son las satisfacciones del maestro. Eso es lo que nos llena a nosotros el espíritu para poder seguir adelante y poder salir los 36 años, los 40, frente a grupo y poder decir, todas esas generaciones salieron de mi mano y los forjé como ciudadanos. Eso es lo que lo llena a uno como maestro. Pues muchas felicidades, maestro Moisés. Doctor, también muy agradecido y por su tiempo. Yo quisiera seguir platicando con ustedes, sacar adelante otros temas que se nos van a quedar en el tintero. Quería que habláramos de Delfina Gómez, de la reforma de los libros de texto, de las ideas neoliberales, pero hoy nos vamos a quedar con el cierre que usted nos comparte, maestro Moisés Guerrero. Finalmente hay mexicanos que son lo que son gracias a sus profes. Así es. Y con eso nos despedimos. Espero que pronto nos volvamos a reunir. Muchas gracias. Oiga, pues aquí terminamos el programa. Yo le agradezco mucho, le deseo una excelente noche y lo invito a que nos veamos en la próxima ocasión. Hasta pronto.